Bueno, este tutorial explica paso a paso cómo crear un sencillo modelo de procesos de negocios. Para nuestro caso, vamos a realizar el proceso de reparación de computadores. Dicho proceso lo vamos a dividir en 5 partes. Vamos a primero definir el proceso. Luego vamos a poner los datos del proceso. Luego definimos las reglas de negocio, los usuarios de negocio de los procesos y por último vamos a publicar el proceso. Bueno, aquí el proceso de reparación de computadores inicia cuando el cliente de la empresa de reparación de computadores de un equipo defectuoso envía una solicitud de reparación. Una vez que el requerimiento ha sido registrado, la solicitud es recibida por el operador de la empresa y controla por defecto. Y las manos. Vamos a definir dos pools. El uno para el cliente y el otro para la persona que nos va a ayudar a reparar en la compañía. Para lo cual empezamos con un evento central. Este evento central nos va a dar inicio al proceso de negocio. En primer lugar, tenemos que comprobar el defecto y la entrega de un cálculo de costos ejecutado por un operador de la empresa de la reparación, por lo cual vamos a agregar la siguiente tarea. La tarea vamos a describir el defecto del computador. Luego, continuando con el proceso, la persona que nos va a ayudar a reparar va a revisar el defecto y va a realizar un cálculo de costo sobre cuánto tendríamos que pagar por dicho daño. Después de que el cliente decida si el coste es aceptable, vamos a entrar a un gateway. Dicho gateway nos va a permitir tomar las decisiones del cliente respecto si está en acuerdo o desacuerdo con el precio dicho por la persona que va a reparar el computador. En nuestro caso, si el precio es inaceptable para el cliente, ponemos un evento final. Como aquí podemos definir, aquí tenemos una gran cantidad de eventos para poder finalizar el proceso. En este caso, un end event para poder finalizar en caso de que el computador no sea reparado. Para el siguiente caso, si vamos a aplicar la decisión del cliente, entonces definimos una tarea del tipo user en el pool de la persona que nos va a ayudar a reparar el computador. Entonces va a hacer una revisión y una configuración de hardware y software. A continuación, con una tarea tipo user task, vamos a revisar la funcionalidad, hacer un test y revisar la funcionalidad del computador. Una vez realizado este proceso, entramos en otro gateway. Dicho gateway nos va a permitir a nosotros tomar la decisión en el caso de la persona que está reparando el computador. Si el error no es detectado, entonces en proceso aquí podemos observar un evento final en el caso en el que el computador no fue reparado. Como aquí podemos ver, es un end event muy utilizado para poder finalizar el proceso. Por otro lado, si la decisión del cliente fue aceptada del costo, entonces el operador o el técnico va
a comprobar y reparar y configurar el hardware y el software de dicho equipo. La siguiente tarea también es una tarea de tipo usuario, en la cual vamos a probar la funcionalidad correcta del sistema, una vez que haya revisado y reparado cualquier inconveniente que se haya presentado. Después vamos a ir a un gateway, otro gateway que vuelta va a verificar si el operador detectó un error después de haber hecho la prueba de funcionalidad. Entonces nuevamente volvemos al proceso de revisar y reparar y configurar el hardware y el software. Caso contrario, entonces con esto nosotros concluiríamos con nuestro proceso con otro evento final de tipo end-event, donde el computador sería reparado. Una vez que hemos terminado de realizar el modelado del proceso de negocio, el siguiente paso es realizar la definición de los parámetros del proceso, donde aquí vamos a definir la estructura interna de cada parámetro, si se trata de un simple parámetro o un complejo. En este caso vamos a crear un business object o un objeto de negocio. Como podemos ver aquí en nuestro caso ya lo tenemos creado. Se llama archivo de reparación. Este archivo de reparación está compuesto por varias propiedades, como el equipo y las características, la descripción del defecto, la fecha de solicitud, el precio de reparación. Dado que el archivo de la reparación es un parámetro complejo, debemos definir este objeto de negocio. Como podernos darnos cuenta, el problema en resumen vamos a definir con tipo type, las características del computador como tipo text, la descripción de defecto tipo text, el precio de la solicitud, aquí podemos observar todas las propiedades que define este archivo. Por ejemplo, aquí tenemos el problema de resumen de tipo string. Este va a contener una breve descripción de la reparación necesaria. En siguiente punto tenemos las características del computador tipo text, que contiene todos los defectos informáticos que dicho equipo contenga. La descripción por defecto de tipo text, la fecha de solicitud en la cual el computador fue ingresado a la compañía para reparación, el precio de la reparación tipo decimal y la reparación en progreso, que contiene la fecha de solicitud, si está en curso o terminado. En nuestro caso aquí tenemos en progreso o finalizado. Una vez definido el objeto de negocio, el siguiente paso que vamos a realizar es utilizar los parámetros del proceso con el tipo de objeto de negocio que ya hemos definido, para lo cual tenemos que dar clic derecho en el pool y nos vamos a la opción Edit Process Parameters, en la cual aquí vamos a crear un parámetro de tipo de archivo de reparación. Hacemos referencia al objeto de negocio que hemos creado, que es Repair File, y también vamos a crear la decisión del cliente, que va a ser tipo string, que va a tener dos alternativas: en aprobación o viceversa, en caso contrario en desacuerdo. Luego vamos a configurar cada tarea.
En nuestro caso, para describir el defecto del computador, vamos a actividad de parámetros, en la cual vamos a definir cada elemento del objeto de negocios, si es visible, editable y requerido. Por ejemplo, para la descripción del defecto del computador, debemos considerar que debe ser visible tanto las características del computador, el problema en resumen, la fecha de la solicitud, la descripción del defecto que tenga. Debe ser editable y es también campos requeridos. Para revisar el defecto y hacer el cálculo de costo, también vamos a definir los parámetros de actividad según el objeto de negocio que hemos creado. El problema en resumen va a ser visible, editable, pero no requerido. El precio de reparación, visible, editable y requerido. Y la fecha de solicitud va a ser solamente visible. La descripción del defecto va a tener igual las tres propiedades: visible, editable y requerido. Y también para las características del computador, visible y editable. Luego, para decidir si el costo del computador fue aceptable para el cliente, según las propiedades o los atributos que tiene nuestro objeto de negocio, vamos a definir visible tanto para lo que es descripción por defecto, solicitud, fecha de solicitud, problema en resumen, características del computador, el precio de la reparación, y además vamos a configurar la decisión del cliente. Va a tener los tres parámetros: va a ser visible, editable y requerido. Continuando con la explicación, vamos a configurar los parámetros del gateway de decisión del cliente. De la misma forma, tenemos que configurar primero le vamos a dar una ejecución de tipo servicio. Ya. Una vez realizado esto, vamos a la opción Conditional Values, que vamos a definir revisar y configurar hardware o software va a ser aprobado, o en caso de que no fue aprobada la decisión de pagar el precio acordado, entonces va a ser rechazado. Siguiendo con nuestro proceso de negocio, en caso de haber sido aceptado, vamos a configurar de igual forma. Primeramente tenemos que ponerle la ejecución tipo usuario, ya que el usuario es el que va a ejecutar esta tarea. Seguido vamos a revisar la siguiente tarea. Para verificar la funcionalidad del equipo, vamos a configurar parámetros de actividad. De igual forma, todo relacionado con nuestro objeto de negocio creado anteriormente, tanto para lo que es la fecha de solicitud, el precio de la reparación, las características del computador, el defecto, el reparación en progreso y el problema en resumen, como podemos observar aquí, como hemos configurado cada uno de los atributos del objeto de negocio con las tres propiedades. Finalmente llegamos a la parte del gateway. Dicho elemento nos va a poder
nos va a poder dar la pauta de que si el computador en el transcurso de la reparación hubo algún error que no se pudo completar de reparar, entonces nuevamente tendríamos que regresar al proceso de reparación y configuración del hardware y software. Pero en caso contrario, en caso de haberse podido completar esto, vamos a ir al evento final de la reparación del computador. De igual forma, el gateway lo vamos a configurar primero con la ejecución tipo servicio. Luego vamos a la propiedad conditional values y vamos a definir que para la reparación del hardware y software va a tener un valor en progreso, pero en caso de que no se dé esta decisión, entonces el computador será reparado, o sea, finalizará el proceso de negocio en este punto.